¡Puñeto! ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos la Sociedad de la Princesa y estamos ardidos porque nos dijiste culto. Pero, ¿qué ustedes no se habían disuelto al final de la creepy? Espera, ustedes ni siquiera son así, se supone que solo son un grupo de frikis de Facebook que se juntaron a buscar un caso paranormal de un bicho que aparecía en jueguitos. ¿Qué? Libertades creativas del guión. Eso no importa. Ahora más te vale que nos des buenas razones para no matarte. Sí saben que ya regresé del infierno como... O sea, solo fueron 2 veces, pero estoy acostumbrado a morirme, así que no me van a hacer mucho. Y también le vamos a decir a tu familia y amigos que tu creepypasta favorita es Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. ¡No, por favor! ¡Haré lo que me pidan, por favor! ¡No! Muy bien, entonces dinos por qué se murieron las creepypastas. ¿Solo eso? Sí, claro, sí. Chava. Oh. Bueno, para entender por qué se murieron las creepypastas en primer lugar, tenemos que ver qué carajo se supone que es una creepypasta. Se define comúnmente a una creepypasta como una historia de terror nacida, compartida y viralizada a través de internet. Este término nace justamente de juntar la palabra creepy, espeluznante en inglés, y copypasta, lo que hacen absolutamente todos los youtubers de YouTube Shorts con shorts ajenos. Sin embargo, esta definición es una mierda y está errada. Porque según esta definición, Slenderman o los Backrooms no son creepypastas, pues no tienen una historia, o al menos Slenderman antes de que se encontrase a Mitos, no la tienen. Simplemente son imágenes viralizadas, originalmente con una leyenda y nada más. No tienen una historia que contar. Para que algo pueda realmente ser considerado una creepypasta, solo tienen que cumplir con 2 factores. 1, dar miedo o terror o que esa fuera su intención. 2, nacer en internet y compartirse a través de este, al menos principalmente. Ahora, si este contenido justamente decide no considerarse a sí mismo creepypasta, simplemente lo descartamos como creepypasta, como es el caso de la mayoría de series de Analog Horror. Son series de Analog Horror, no son creepypastas. Pero en esencia, la gente creía eso, porque en un principio, pues cumplen las condiciones. Claro, en un inicio el término tal vez sí se aplicaba. Sin embargo, el término justamente fue evolucionando y se fue extendiendo a todo lo que es el horror en internet justamente. Y pues simplemente se utiliza hoy en día como una label, algo que le pones para decir, bueno, para mí esto es una creepypasta porque yo lo escribí y yo creo que es una creepypasta. Simple y llanamente. Se puede extender desde cómics narrados e ilustrados como Dreaming Moon a imágenes con mitos y leyendas alrededor de ellas que ni siquiera son hechas por el autor original, como las Backrooms o Slenderman, entre muchas cosas. Y así como hay creepypastas así de extrañas, también las hay las que son simplemente relatos, como NESGodzilla o Alimenta el Cerdo. Y fue justamente este entorno ominoso que había en el internet antiguo, de que tú simplemente te encontrabas navegando por foros y te encontrabas algo que tú no podías precisamente corroborar en ese momento, que te lo encontrabas por ahí, de la absoluta nada, la imagen más bizarra de la historia, y decía abajo: el queso se pudre como las entrañas en la jungla. Y tú decías: carajo, qué miedo, se lo voy a mandar a Fukasaku. Lo que hizo que las creepypastas nacieran y crecieran como maldito moho en un sótano húmedo y abandonado. Por esto es que el término creepypasta se volvió la label predeterminada para el terror nacido en internet. Y así es que nacen las primeras creepypastas, como simplemente cosas bizarras sin un contexto bien estipulado, que se terminaron compartiendo, creándose leyendas sobre ellas, mitos, la gente los hablaba, etcétera y etcétera. Y como no, todos sabemos que en el internet tienes que hablar inglés para que las cosas se hagan grandes. Así que básicamente las creepypastas nacían en la comunidad hispanoparlante. Y en la comunidad hispanoparlante, las que tenían más fuerza eran justamente estas imágenes sin ningún tipo de contexto y esas cosas bizarras
y no tanto el relato de toda la vida que hoy en día conocemos como creepypasta. Para dar un ejemplo, Ben Drowned originalmente ni siquiera era una creepypasta, era simplemente una RG sobre el que empezaron a ver muchas leyendas y mitos y historias de origen. Fue cuando se popularizó YouTube que empezaron a ver estos videos que justamente traducían las creepypastas y las narraban. Y estas creepypastas tipo relato que no habían tenido tanta fuerza en la comunidad angloparlante dieron un boom hispanoparlante, pues tenían además un apoyo con la narración loquendo y el apoyo visual que había en los videos, por lo cual las creepypastas relatos se hicieron muy populares en la comunidad hispanoparlante de internet, mientras que en la angloparlante la creepypasta era más conceptual, como Slenderman y las Backrooms, como llevo repitiendo como idiota desde hace un buen rato. O como el experimento ruso del sueño o el proyecto Abigail, que si bien sí tenían una historia que contaban, era más como una especie de teoría conspiranoica, por decirlo de alguna forma, y siempre lo encontrabas escrito de forma distinta en un foro o en otro. Y claro, como en habla inglesa no había tanto interés por las creepypastas relato que aquí hacían tanto boom, esto causó que el contenido se fuera agotando, se consumiera y finalmente prácticamente no quedase contenido del que hacer, haciendo que los hispanoparlantes que no hacían creepypastas se quedaran sin creepypastas y justamente tuvieran que empezar a hacer creepypastas, que fue lo que causó que nacieran las creepypastas OC, que son como yo las llamo, sean C, Dixie Toby, Bloody Painter, Jude Changel, todos esos personajes que se enfocan más en el personaje que en la historia. Y esto realmente está bastante lejos del concepto de creepypasta del que nos referimos cuando decimos que las creepypastas se murieron. Además de que es un término que de creepypasta también está muerto hoy en día. Sin embargo, esto es porque es un formato que realmente no tenía mucha pinta de sobrevivir mucho tiempo. Las historias, con todo respeto a sus autores, no eran de la más alta calidad y se notaba que eran más que para influir un miedo, para introducir un personaje, que de hecho hoy en día esos personajes siguen vivos, pero no en creepypastas. Se encuentran presentes principalmente en historias que sus autores siguen escribiendo, como cómics o simplemente historias, pero que no son creepypastas. Además de que, por si no lo sabían, muchos de estos personajes eran creados por las mismas personas, así que sí, no había tantos autores. Otra cosa que creo que es importante destacar es que parte del por qué funcionaron tanto las creepypastas en su momento era de oro, fue como era el internet antiguo, tan inchequeable, lo que hace que las creepypastas a día de hoy son muy distintas a lo que eran antes. Antes se intentaban hacer pasar por reales. Hoy en día son historias de terror, no con tanta vuelta. Otra cosa sin absoluta correlación es que hoy en día hay una tendencia de que las creepypastas se enfocan mucho en tener un plot twist bueno o sorprendente, de lo cual no me quejo y no tiene nada que ver con esto, pero es una tendencia curiosa. Y el otro factor que considero que fue muy importante para la muerte de las creepypastas es que justamente pues el internet dejó de ser tan inchequeable y las creepypastas pasaron a ser mucho más chequeables. Entonces, sí, se murió ese entorno. Lo que separaba las creepypastas de las historias del terror convencionales es que eran creíbles, que te las podías creer, que podías pensar que eran reales porque te lo encontraste en internet a un chabón narrando esto en primera persona. Era creíble, no era un maldito libro publicado y que es evidentemente falso. Carajo, te pido que me digas el autor de 5 creepypastas. No te la sabes porque los autores ni siquiera eran tan públicos o tomaban el crédito, porque justamente la idea de la creepy era que pensaras que era real, que a esa persona sí le pasó eso. Y tampoco es que la gente sea tan estúpida como lo éramos antes para creer que eran reales. Es algo similar a lo que pasa con el terror antiguo en las películas. Por ejemplo, si tú ves una peli de terror del día de hoy, asumiendo que el guión sea bueno, posiblemente te asuste. Pero si ves una del 54 con sus efectos, lo más seguro es que te caes de risa. O sea, ¿cómo te vas a asustar? Ignoren eso, por favor.
Pero sí, el asunto de las creepypastas es una verdadera lástima. Simple y llanamente, las creepypastas de relatos se hicieron populares en el lado equivocado del charco, no donde nacían. Y donde se hicieron populares no nació el afán de escribir más. Eso, sumado al tiempo y de que simplemente el internet cambia, las terminó matando. ¡Wow! Muchas gracias, señor Golo. Gracias a que usted nos contó la razón de la muerte de las creepypastas, nuestra maldición se rompió y volvemos a ser frikis felices como antes. Lo liberaremos enseguida. Nadie dice que las creepies están muertas ante mi presencia. Verán, las creepypastas claramente no están muertas. Carajo, el primer video desde que volví a este canal es justamente sobre un nuevo formato de creepypasta. Lo único es que, como todo en el mundo, las creepypastas han evolucionado, han mejorado y ahora son distintas. Hoy en día la mayoría de autores de creepypastas son hispanohablantes, de hecho. Usualmente pequeños canales que crean, narran y te cuentan sus historias de formas muy interesantes. Historias que claramente son distintas a las antiguas creepypastas, pues estas ya no fingen ser reales. ¿O qué creíste? ¿Que todas las creepypastas iban a ser por siempre relatos en primera persona que fingieran veracidad? No, obviamente la gente madura y se da cuenta de que son falsas. Hoy en día la creepypasta ya no es ese alguien diciendo ese algo que le pasó, que te encontraste en un foro de internet. Hoy en día las creepypastas son esa miniatura perturbadora con ese título desconcertante que hacen que dejes de buscar por YouTube y te pongas a verlas y con todo ese ambiente te perturben hasta dejarte con un final desconcertante y terrorífico que hará que no puedas ir al baño. Carajo, el nivel con el que se escriben hoy en día son maravillosas. Una que vi solo hoy, por ejemplo, fue El mentiroso y el lobo feroz. Escritura simplemente exquisita. Así que no, por fuera de un par de géneros específicos, las creepypastas no están muertas. Pero la verdadera pregunta es, ¿ahora yo como mierda me voy de acá? Chicho, sabía que me ibas a venir a buscar. ¡Vení, dame una!